habitualmente doy sobre lo que tiene que ver con nefropatía por IgA. Bueno, vamos a comenzar entonces la charla. En primera medida, antes de comenzar, hasta que arranque un poco el PowerPoint, que siempre lleva un ratito que arranque, lo que les quiero comentar es que la nefropatía por IgA no es una enfermedad, ¿sí? Ese es el primer concepto que quisiera que se aprenda en esta charla. La nefropatía por IgA es un patrón de injuria morfológico, ¿sí? De injuria glomerular, como si uno dijera esclerosis focal y segmentaria. La esclerosis focal y segmentaria no es un patrón de, digamos, no es una enfermedad, es es un patrón de injuria glomerular. Entonces, cuando uno va a hablar de este tema, yo empiezo siempre hablando, mostrando esta fotito. Como ustedes podrán ver, esto no tiene que ver con un riñón, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver básicamente con dos mucosas. La mucosa respiratoria, por este lado, y la mucosa intestinal. Porque el lugar donde se origina la nefropatía por IgA no es en el riñón. El riñón es un órgano de choque. Se originan las mucosas. Esto es un poco mi conflicto de interés, mi declaración. Y para empezar diciendo que la nefropatía por IgA es el patrón más común a nivel mundial de diagnóstico de glomerulopatías, ¿sí? Y tiene muchas variantes y que no hay, digamos, no es lo mismo tener una nefropatía por IgA en China que tener una nefropatía por IgA en Ecuador. Y no es lo mismo que un chino que vive en China que tenga nefropatía por IgA que un chino que se mude a vivir a Ecuador. Ni un ecuatoriano que, por ejemplo, viaja a vivir a China, porque el microambiente y la genética tiene mucho que ver con lo que se llama también epigenética, que es todo lo que recurre alrededor de una enfermedad como esta, en la cual el ambiente tiene muchísimo que ver, como vamos a ver después. Entonces, fíjense un poco la distribución de la enfermedad, que en el lejano oriente llega a ser el 40% de las biopsias de riñón, mientras que en América o en Europa llega a ser la mitad, un cuarto, mejor dicho, de las biopsias de riñón son nefropatía por IgA, sobre todo en países nórdicos, Inglaterra, Reino Unido, mientras que en la Latinoamérica es mucho menor. En parte porque antes, y esto es importante, se biopsiaba en la zona del lejano oriente a todos los pacientes con micromaturia o con proteinurias leves, mientras que en Latinoamérica o en América y Europa no se estilaba a biopsiar. Creo que alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede apagar, mejor. Entonces hay un grupo de pacientes que pueden hacer el diagnóstico temprano porque uno a veces tiende a hacer las biopsias cuando las proteinurias son más altas, y eso es un error. Fíjense que la relación hombre-mujer en el hemisferio occidental es 3-1, comparado con lo que pasa en el hemisferio oriental, que relación hombre-mujer, la prevalencia es diferente, es 1-1. Es mucho más frecuente en mujeres que lo que pasa en el hemisferio occidental. La forma de diagnosticar la nefropatía por IgA es muy inespecífica. Es la predominancia, ¿sí? No tiene por qué ser la exclusividad. Puede haber una dominancia sobre otra inmunoglobulina en la inmunofluorescencia. Es decir, que si uno hace mal la técnica de inmunofluorescencia, o no puede hacer inmunofluorescencia, o los reactivos están vencidos, que a veces puede llegar a pasar, la calidad o la posibilidad de poder hacer un diagnóstico correcto es menor. También depende mucho del ojo de cada patólogo, porque si el patólogo estima que el IgA tiñó un montón, va a decir que es una nefropatía por IgA. Y si no, va a decir que no, que es otra cosa, aunque no lo es. Fíjense que el comportamiento de un estudio canadiense de pacientes con lo que hablábamos antes, hematuria microscópica, más proteinuria leve, muy leve, 0,2 gramos en 24 horas y presión normal, tiene un riesgo de 10 años de desarrollar deterioro de la función del riñón virtualmente cero. Mientras que en un estudio de Hong Kong chino, pacientes con hematuria microscópica, perdón, que es igual que el canadiense, pero con una proteinuria del doble, 0,4 gramos por día, y presión normal, fíjense que el comportamiento es completamente distinto. A los 7 años, el 44% habían tenido ya un evento clínico.
33% proteinuria, 26% hipertensión y 7% insuficiencia renal. Es completamente diferente a lo que pasa en Canadá. Y esto está demostrado en este gráfico en el cual se ve que la sobrevida de los pacientes asiáticos es peor que la de sobrevida de los pacientes caucásicos. Entonces, en este último año, el año pasado, en plena pandemia, o cuando empezaba la pandemia, en Japón se publicó, por ejemplo, este artículo de cómo se va desarrollando la nefropatía por IgA y la teoría de los multigolpes, que son 5 pasos. Nosotros, yo acá estoy como autor, trabajo lo publicamos en Second International Reports el año pasado. Abajo está la cita para que lo quiera buscar, ya está impresa en PDF. ¿Por qué tenemos que tratar al intestino o la mucosa intestinal para tratar la nefropatía por IgA? Volvemos a nuestra primera diapositiva, en la cual mostraba yo la mucosa de ambos tejidos. Bueno, entonces tenemos que saber que el tejido linfoide asociado a la mucosa, que se llama MALT, es el responsable de la síntesis de la mayor cantidad de IgA. Sí, en el cuerpo saben que el IgA es una inmunoglobulina que no está circulante, que está básicamente ubicada en las mucosas y que nos permite protegernos contra los antígenos que aparecen en la luz intestinal, como pueden ser, por ejemplo, bacterias, virus o la misma comida. En la comida tenemos un montón de proteínas, de epitopes, hidratos de carbono, grasas, que se llegaran a pasar como tal al sistema sanguíneo, desencadenan una reacción anafiláctica. Entonces todo está completamente regulado y la IgA, que está acá, la que modula el ingreso de la comida, que a través de la digestión, aminoácidos, etcétera, para que pueda ser incorporada a los enterocitos. ¿Sí? Entonces, fíjense que otra cosa interesante, la cantidad de moléculas de IgA que hay en el duodeno no es la misma que la que hay en el ilion. ¿Sí? A medida que vamos avanzando en el ilion, hay más cantidad de IgA2. Porque nosotros tenemos dos tipos de IgA, IgA1 y IgA2. La IgA1 está más que nada en el intestino delgado, y a medida que se va acercando el ilion, cada vez es mayor, y cuando uno llega al colon, la mayor cantidad que hay es básicamente IgA2. Y la IgA2 es resistente a las proteasas bacterianas, mientras que el IgA1 es una molécula que es fácilmente digerible o más fácil de digerida por las proteasas de las bacterias que están en la luz intestinal. O sea, todo nuestro que sería nuestro microbioma intestinal es capaz de poder comerse, por ejemplo, los azúcares que hay en la molécula de IgA, que básicamente es galactosa. Y no sé si se acuerdan, cuando ustedes estudiaron medicina, que están las placas de Peyer, que son los lugares más importantes en los cuales se encuentra la molécula de IgA1. Entonces tenemos dos sectores dentro de la mucosa intestinal. La parte más basal, donde están las placas de Peyer, que es el lugar donde se encuentra dentro del MALT lo que es el GALT. ¿Sí? Que el GALT, porque el MALT es de todas las mucosas del cuerpo, y el GALT, en este caso de GAT, GUT, es el que está asociado a la mucosa intestinal. Y ahí es donde se produce la inducción de todas las moléculas de IgA para que los plasmocitos las secreten. ¿Sí? Y después son eliminadas a nivel de la lámina propia por hacia la luz intestinal, donde terminan trabajando la IgA. Y acá se le agrega la cadena J, que la IgA tiene que tener, como cualquier inmunoglobulina, para poder tener la cadena liviana y la pesada unidas. ¿Mm? Bueno, y saben ustedes que hay algo muy importante que ustedes realmente deben saber, que es la relación que hay entre una infección y los episodios de nefritis y la nefropatía por IgA. El caso típico es aquel paciente adulto joven, realmente ya, o puede ser un niño también, un infante, 10, 8, 10 años, que tiene un desarrollo que uno no sabía, de, por ejemplo, hematuria macroscópica, ¿sí? Que sigue aproximadamente después de una semana, 10 días, de lo que apareció en la garganta como fue una faringitis. Entonces uno comienza a hilar un poquitito lo que pasó y puede llegar a deducir que este paciente quizás haya tenido anteriormente una faringitis que está asociada a la que sería después, por el diagnóstico de biopsia, una nefropatía por IgA. Entonces una es con el aparato respiratorio, en el cual uno tiene más IgA1 que IgA2.
En la nefropatía por IgA, la molécula que se encarga de ser la que dañe cuando se asocia los inmunocomplejos al riñón es IgA1. La IgA2 no está involucrada en la nefropatía por IgA. Es todo IgA1. Por eso que hay muchos casos de infecciones respiratorias que como hay mucha IgA1 es la que está relacionada después con la afectación renal. Entonces me pueden decir ustedes, doctor, entonces ¿por qué es importante darle tanta relevancia al aparato digestivo si hay más IgA2 que IgA1? Sí, hay más en el duodeno. Pero a medida que uno se va acercando al ilion y al yeyuno, hay más IgA2. Perdón, hay más IgA. ¿Hola? Ahí se escuchan ruidos de base. Alguien tiene el micrófono abierto. En la mucosa digestiva, a medida que uno se va alejando digamos, de lo que sería el duodeno, la cantidad de IgA2 va predominando más, pero hay mucha cantidad de IgA1 en el yeyuno y en el ilio. Pero lo que pasa es que como es mucho más largo el intestino que la mucosa respiratoria, en cantidades absolutas, hay más cantidad de IgA1 en el aparato digestivo que en el respiratorio. Y fíjense, como solo hablábamos antes, que tenemos una cadena pesada, la cadena liviana, y acá tenemos los azúcares, ¿sí? Que son básicamente compuestos por galactosa. Entonces, Edgar, esto que usted no viene mañana, doctora. la doctora López, si Vamos a puede darlo apagar el susto. micrófono, ¿puede ser? Es que no hay internet arriba y eso tiene que seguir. La doctora López, porque no se puede dar la clase así. Doctora Y Toda acá, López, por favor, puede silenciar su micrófono. gracias. Entonces lo que tenemos acá es básicamente estas moléculas de galactosa que tienen que estar normalmente, todos tienen que tenerlas, pero en la nefropatía por IgA aparece disminuida la cantidad de galactosa que hay en la molécula de IgA. Esto se llama hipogalactosidación de la IgA. Esto puede estar ocasionado, como dije antes, por bacterias que se coman a la galactosa, o lo más común que puede llegar a pasar es que haya una enzima, que vamos a ver después cuál es, que esté trabajando defectuosamente. Entonces, ¿cómo es la historia de la nefropatía por IgA? Como hablaron los japoneses, tenemos varias etapas, que se dividen en 5 etapas, o 6, depende del autor. La primera, que es la que dice la norma CADIGO, es que yo tengo, supongamos, acá en la luz del intestino, comemos comida, o tenemos una infección determinada que va a presentar antígenos a las células B que están presentes en la mucosa intestinal, como dijimos antes. La placa de Peyer la toma, esa IgG se va a transformar después por un switching en una IgA, y la IgA, lo que pasaría después es que esta IgA, en casos determinados, por mecanismos TC dependientes y T independientes, células T y células independientes, va a producirse que estas moléculas de IgA que se encuentran en la mucosa intestinal puedan, por aumento de la permeabilidad, pasar hacia la circulación. Ese IgA que va a pasar cuando pasó qué cosa, cuando ya estaba hipogalactosilada. ¿Por qué? Porque puede ser que uno tenga un defecto genético que haga que la enzima que tenga que galactosidar a la IgA no lo haga en forma correcta. Entonces, todos tenemos IgA1, pero no todos la tenemos hipogalactosilada. Puede ser que parte de nuestra IgA, que tengamos IgA1, pueda pasar al torrente sanguíneo, pero si no está hipogalactosilada no va a pasar nada. En los pacientes que tienen celiaquía o en los pacientes que tienen nefropatía por IgA, hay un aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal a que las IgA pasen hacia el torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, ese IgA que está circulante, ya sea por mecanismos T dependientes o T independientes, como son los receptores tipo TOL, ¿sí? Cuando llegan a la sangre, tienen la tendencia, al estar hipogalactosilada, de armar polímeros. Estos polímeros de IgA van a ser reconocidos por la IgG como una molécula extraña, porque normalmente no tiene que estar circulante la IgA, y menos hipogalactosilada. Y se forman inmunocomplejos por la IgG que va a actuar contra la IgA1, ¿sí? Y esto puede unirse incluso al complemento, vamos a ver después. Y estos inmunocomplejos de IgG, IgA y complemento van a depositarse en el mesangio glomerular porque no van a ser permitidos su filtración. Son tomados por receptores del CD89
que está circulante junto con el inmunocomplejo, porque existe el receptor para esto en el mesangio, lo toma y comienza la cascada inflamatoria a nivel renal. Entonces, la enzima que se encarga de hipogalactosilar mal, o sea, de galactosilar en forma normal, pero en este caso afectada, es la GALT1, C1-GALT1. Se llama galactosiltransferasa. Si yo tengo alelos que galactosidan mal a la molécula de IgA, voy a tener una hipogalactosidación de IgA. Fíjense cómo esta molécula, esta enzima, la C1-GALT1, se encuentra en altísimas concentraciones en el intestino delgado, porque forma justamente IgA. Cuando uno tiene trastornos de este tipo, en la cual hay alelos de la enzima que trabajan mal, va a estar hipogalactosilada la IgA. Y ahí comienza el problema con la nefropatía por IgA. ¿Sí? Y después también se cree que también depende mucho del microambiente que hay a nivel del intestino, como el TGF-beta, que puede también estimular el switching de IgM-IgA para que se produzca el IgA. Y también, como dije antes, las bacterias del intestino también son capaces de modular el switching de IgA y también de poder comerse a la galactosa que tienen las moléculas. Y eso va a hacer que esté hipogalactosilada la IgA. Y también las moléculas April, ¿sí? Que es un miembro de la familia, superfamilia del TNF. Estas moléculas también estimulan el switching de monoglobulinas a IgA. Bueno, entonces, acuérdense, hay estudios que han demostrado, para ir resumiendo, que los niveles elevados de IgA, ¿sí? Aumentan después de la inmunización de la mucosa y sugieren que contribuye este IgA1 circulante al depósito a nivel mesangial. Después que hay anticuerpos que son específicos para antígenos, por ejemplo, que están en la comida, que están relacionados con el IgA, o vacunas que una vez se puede ingerir, o los patobiontes que también sugieren que hay una alteración en la permeabilidad del sistema intestinal y que el sistema de células, digamos, lo que sería tejido linfoide asociado a las mucosas, también se encuentra afectado, sobre todo el GALT, que es el del intestino. ¿Sí? Pero el hallazgo más importante es que hay un aumento en los niveles séricos de IgA1 hipogalactosilada y que derivan del intestino, ¿sí? Predominantemente, como dije antes, de las placas de Peyer. Y se ve que la catética fisicoquímica que tiene la IgA hipogalactosilada que está en el intestino es idéntica a la que se encuentra en el riñón en los pacientes con nefropatía por IgA. Recuerden esto, que el IgA, cuando es IgA1 y está hipogalactosilada, tiende a polimerizarse y se encuentra en altas concentraciones en el suero. ¿Sí? Y es ahí cuando se empieza el problema, cuando se va a encontrar con el IgG. Otro tema muy, muy, muy reciente de esto fue el año pasado, se publicó en la revista americana de nefrología, hay una molécula que se llama AIM, en inglés AIM, ¿no? Que sería una proteína macrofágica inhibidora de la apoptosis, que usualmente lo que hace es remover células, estimula la remoción de células muertas en pacientes, por ejemplo, que tienen necrosis tubular aguda, un NTA, después de una injuria renal aguda. Lo que es interesante, que las ratones que no tenían esta proteína, la AIM, no tuvieron acumulación glomerular de complemento, ni de IgG, ni de IgM, ni de IgA. Y que si uno después restituye la molécula AIM, se desarrolla nefropatía por IgA. Entonces los japoneses, que son los que inventaron esta teoría y demostraron que esta molécula tendría que ver con la nefropatía por IgA, dijeron lo siguiente: clásicamente los inmunocomplejos circulantes que contienen concentraciones anormales de IgA se correlacionan con el pronóstico y la severidad de la nefropatía por IgA, tanto a nivel murino como a nivel humano, eso ya lo sabemos. Y también se sabe que la nefropatía por IgA humana, yo dije que cuando hablaba de nefropatía por IgA, que hay una predominancia, pero puede haber también un codepósito de otras inmunoglobulinas, como puede ser el IgG o el IgM. Y ellos creen que este IgG o este IgM que acompaña al IgA se correlaciona con la severidad de las lesiones tisulares. Entonces ellos proponen
que hay dos pasos. Una es el depósito de IgA. Ojo, cambia todo. La teoría de los japoneses dicen ellos, no es que la otra no sirva, lo que ellos dicen, lo con lo que encontraron, lo primero que tiene que ver es que la IgA1 hipogalactosilada se deposita en los glomérulos. Primer paso, en el mesangio. ¿Sí? Y después se forman in situ los inmunocomplejos y la activación del complemento, que lleva al daño glomerular. Entonces, el primer paso, que es cuando se deposita la IgA1 a nivel glomerular, no depende de la molécula AIM, ¿sí? Pero sí creen ellos que en los pacientes con nefropatía por IgA, la molécula AIM tiene mucho que ver con la segunda fase, que es la que estimula la formación de los inmunocomplejos a nivel del mesangio, ¿no? Entonces, ellos creen que si uno de pronto bloquease el depósito de AIM o desasocia el AIM de la IgG y el IgM que viene después de que la IgA se depositó, puede ser una arma terapéutica para poder tratar la nefropatía por IgA. Otro tema que ustedes saben es el complemento. Complemento sabemos que tenemos tres vías, la vía clásica, de la vía de las lectinas y la vía alterna. La vía alterna es la más antigua de todas, las tres vías que tenemos en el cuerpo humano, y es una vía que está constantemente activada, ¿sí? ¿Qué La dijo? doctora López, si puede apagar el micrófono, así puedo seguir explicando. ¿Qué está haciendo? Entonces, la vía alterna es una vía que está constantemente activada. Dice que el micrófono está. Constantemente ¿Dónde activada. está? Doctora Toda López, por favor, silencie su micrófono. No deja permitir la conferencia. Gracias. Entonces, cuando uno tiene la vía alterna está constantemente activada y se desactiva, se activa y se activa, como puede ser, por ejemplo, en el sistema urémico mítico atípico, que hay alteraciones en las mutaciones de estos componentes de la vía alterna. Entonces se sabe que en la vía alterna del complemento está activada la nefropatía por IgA. Vamos a ver después cuándo y cómo. Y después la otra vía que está activada es la vía de las lectinas. ¿Sí? La vía de las lectinas, que se estimula por azúcares, tanto por una vía por la otra, nefropatía por IgA está estimulada. Entonces fíjense cómo es que actúan ambas vías. ¿De qué forma? Bueno, se cree que la IgA1 polimérica, hipogalactosilada, que está en el circulante, activa la vía alterna de la vía de las lectinas. Porque la lactosa, que está expuesta en la región de la hemoglobina A, en la que se llamaría región bisagra, en las que son hipogalactosiladas, activa la vía de las lectinas. Es decir, si yo tengo una IgA que tiene la galactosa normal y no está hipogalactosilada, la vía de la lectina no se activa. Pero si yo reconozco hipogalactosidación en la molécula IgA, porque la galactosa está en menor concentración, pero está más expuesta, el sistema de las lectinas del complemento se va a activar. Y eso va a llevar a un aumento en la actividad del complemento y mayor agresividad en la nefropatía por IgA. Y también se sabe que los complejos circulantes de IgA1 tienen componentes de la vía alterna y de la vía de las lectinas, ¿sí? Por otro lado, sabemos que hay en muchos casos depósito de complemento a nivel tisular, que también habla de que está activada ambas vías, ¿sí? Después con el tema de la patología, que es algo interesante, se avanzó mucho en los últimos 10 años, desde que se publicaron las últimas normas CADIVO hasta las últimas que se publicaron ahora el año pasado. Nosotros hemos publicado muchos trabajos yo pertenezco al comité científico de lo que sería International IgA Nephropathy Network, ¿sí? La red internacional de la nefropatía por IgA que le estudia. En este trabajo fue la última clasificación que propusimos, fue en el 2016, en el cual hicimos un cambio importante. Acá estamos los autores del grupo que trabajó en esta clasificación. Este es el paper que se publicó en el International en el 2017, en el cual hablamos de que, aparte de los 4 scores que se usan para clasificar la nefropatía por IgA, que se llama scores de Oxford, que es la proliferación mesangial, la proliferación endotelial,
la presencia, perdón, el tercero era la presencia o no de glomerulosclerosis, el cuarto era la presencia o no de fibrosis tubular y fibrosis intersticial atrofia tubular. Agregamos en esta clasificación de 2017 17 la letra C, que corresponde a la presencia de semilunas. O sea que la M, proliferación mesangial, la E, proliferación endotelial, la S, presencia o no de glomerulosclerosis, la T, fibrosis intersticial y atrofia tubular, y después agregamos la C, que es la presencia o no de semilunas. Si yo tengo más del 50% de proliferación mesangial, se llamará M1, y si tengo menos del 50% de la biopsia, es M0. E1 es cuando al menos yo encuentro un vaso, que tenga proliferación endotelial, ya va a ser E1. Y si no tengo ninguna proliferación endotelial, será E0. La S es igual que la E. Si hay un glomérulo con que tenga una parte de esclerosis, ya es S1. Y la T es del, digamos, del 1 al 25%, este 0, del 25 al 50, este 1, y más del 50% es T2. Mientras que la C, C0 si no hay 6 semilunas, C1 si es entre el 0 y el 25%, y C2 es si más del 50%, más del 25%. Esto es importante también, porque habla de pronóstico. Generalmente una lesión E1, que sí que tiene presión endotelial, va a beneficiarse más con la inmunosupresión. No está probado esto por la impresión que hay. Y se asocia mucho a fenómenos proliferativos, como la M y la C. Y la C, se cree que si yo tengo un paciente con una lesión C1, que si menos del 25% de semina se le doy inmunosupresión, el paciente va a andar bien. Y si yo al paciente tengo una lesión C1 que no le doy inmunosupresión, o una E1 que no le doy inmunosupresión, ese paciente va a andar mal. O la lesión C2, que quiere decir que cuando yo tengo, a pesar de tener un paciente con más del 25% de semilunas, si le di inmunosupresión, es probable que ese paciente a largo término no le vaya bien, tenga mal pronóstico. Y después tenemos dos lesiones más dentro de lo que sería la lesión S. Son variantes. Una es la variante de la punta y la otra que es la podocitopatía, ¿sí? La hipertrofia podocitaria del podocito. El podocito, una vez que se daña, puede transformarse en una célula mesenquimática y formar colágeno, por ejemplo. Se puede desprender y puede aparecer podocituria, que son los temas que yo investigo. La otra es que la célula tienda a programarse para morir. La otra es que se hipertrofie, se mantenga en el lugar, pero hipertrófica, grandota. Y fíjense que los pacientes que tienen lesión S1, o sea, esclerosis focal, que tienen eh, lesiones de la punta o que tienen hipertrofia podocitaria, tienen mayor tasa de declinación de la función de riñón y mayor proteinuria. Por lo tanto, eso es peor. Otro aspecto que publiqué con la doctora Copo de Italia es el tema de la positopatía por IgA. Y como dijimos antes, uno de los destinos que le puede pasar al pocito es que se pierde en la orina. Y cuando se pierde una potasio en la orina comienza a haber proteinuria, porque la función del pocito es la de evitar la pérdida de proteína. Sabemos que la proteinuria es un marcador de progresión de enfermedad renal, independientemente de cuál sea la causa. Entonces, cuanto mayor posituria, peor. Este es un trabajo que publicamos nosotros acá en Argentina en pacientes con nefropatía por IgA, en la cual demostramos que los pacientes con nefropatía por IgA tienen povocitos, son todos povocitos urinarios que tienen expresada moléculas de despegamiento poetario como el celupar y la sinaptopodina. ¿Mm? Estos son todos povocitos que tienen el UPAR positivo, la sinaptopodina positiva, y este sería el povocito cuando se desprende. Entonces, la norma CADIGO, otra de las cosas que tratan de proponer es la que hay algunas herramientas que en la aplicación QuexMed la pueden bajar, MD, que es una herramienta de predicción hasta 8 años al menos, de poder determinar la progresión de una nefropatía por IgA recién diagnosticada, poniendo en la calculadora algunos elementos de datos que pueden ser de la biopsia, de la proteinuria, de la presión arterial, de la tasa de filtrado. Uno los coloca, esos en la aplicación, y le va a dar qué chance tiene ese paciente a los 8 años de desarrollar enfermedad renal crónica terminal, es decir, de entrar a diálisis o tener que ir a un trasplante. Esto es interesante, el trabajo. Nosotros hicimos un trabajo también que lo publicamos, no puse el paper acá, con los chinos. Pasa que nosotros pusimos 150% y los chinos pusieron 1500. Entonces, el primer trabajo que hubo entre argentinos y chinos
para demostrar y validar la predictividad de esta herramienta, ¿sí? Y hay dos modelos, uno que incluye la edad, la etnia, la presión arterial, la proteinuria, la tasa de filtrado, el uso, ¿no?, de IECAS y la inmunosupresión, y el de score de MEST, que es el de Oxford, y el otro modelo que incluye, en vez de usar la etnia, usa la presencia o no de semilunas para decir si es o no predictivo. IO2, la verdad que a los 8 años tiene una tasa bastante alta de predictividad. El problema es que la nefropatía por IgA tiene una lenta evolución. O sea, 8 años parece mucho, pero es poco. Acá lo que habría que ver es qué pasa a los 20 años, por ejemplo, que en el cual aproximadamente el 20-25% de las nefropatías por IgA terminan en diálisis o en trasplante. Otro tema importante es que el año 2021 no hay ninguna droga que esté aprobada para tratamiento de nefropatía por IgA. No hay drogas. Entonces, lo primero que hay que hacer en los pacientes que tienen nefropatía por IgA o con cualquier glomerulopatía es evaluar el riesgo cardiovascular y comenzar un tratamiento de nefroprotección. Bajar la ingesta de sodio, suspender el tabaco, bajar de peso, ejercicio aeróbico, control adecuado de la presión arterial, etc. Uso de IECAS. Si el paciente tiene más de 0,5 gramos por día de proteinuria, se le tiene que dar un IECA o un ARA2. Y si el paciente, a pesar de eso, a pesar de tener el IECA o el ARA2, desarrolla una proteinuria mayor a 0,5 o mayor a 1 gramo, uno debería considerar en algunos casos tratarlo con inmunosupresión. Entonces, ¿a quién debemos inmunosuprimir de los pacientes que tienen nefropatía por IgA? Pues si el paciente tiene más de 1 gramo de proteinuria seguro, si después de 3 meses de tratamiento, con todo lo que les dije antes, no respondieron y siguen estando con proteinuria mayor a 1 gramo, hay que considerar el uso de corticoides, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene mucha proliferación endocapilar o tiene muchas semilunas, quizá el corticoide no alcanza, ya que agregar una segunda droga, como puede ser el micofenolato, como puede ser la ciclofosfamida. Ahora, si el paciente tiene menos de 50 de filtrado o tiene menos de 40 de filtrado, ya está en discusión el uso de inmunosupresión, porque a veces, por más que yo pueda revertir parcialmente, al corto plazo el paciente va a tener mal porque ya la tasa de filtrado es baja. Entonces, uno cree que en algunos casos ponen 30 miligramos. Estamos haciendo un protocolo ahora con Suecia, que tenemos el punto de corte es 30 miligramos, pero bueno, a los fines prácticos se propone por el momento, si tiene un tasa de filtrado menor de 50, quizá la inmunosupresión no sea del todo beneficiosa. Y lo que yo le dije antes, el último punto del 233, que no hay evidencia suficiente para proponer que el score de Oxford, el MES-C, pueda determinar si un paciente tiene que no recibir inmunosupresión. Esto es lo que le dije antes, pero aplicado en el algoritmo. Fíjense que si la tasa de filtrado es menor a 30, al paciente ya directamente no se le da nada. Y si el paciente tiene más de 30, antes en la otra diapositiva hemos puesto 50, pero si entre 30 y 50 está la discusión, hay que evaluar al paciente. Si el paciente tiene menos de 50, tiene síndrome metabólico, menos de 50 mililitros por minuto, ¿no? Tiene obesidad mórbida, trastornos metabólicos, hay que evaluar si realmente vale la pena no darle corticoides, porque puede el paciente se hace diabético, puede morir de una infección, complicarse, etc. Este es un tema, el tema del micofenolato, en la nefropatía por IgA, que bueno, según los chinos sirve y según los caucásicos no sirve, no está demostrado. Estamos evaluando, estamos por publicar algo nosotros con los españoles de este tema, pero bueno, muchas cosas se han charlado en una de las charlas que hemos hecho en Argentina. ¿Sí? Fíjense que esta reunión que se hizo en el año 2018 en Argentina, yo fui el presidente, fue el 15º Simposio Internacional de Nefropatía por IgA Mundial. Vino gente de todo el mundo, 220 invitados hubo, entre los cuales hubo ecuatorianos. ¿Sí? Tuvo toda Latinoamérica casi presente, Sudamérica estuvo toda presente, representada. Y una de las cosas que dijimos, porque justo se celebraron los 50 años del descubrimiento de la nefropatía por IgA, escribimos este reporte, mini reporte de nefropatía por IgA, era la importancia que tenía el sistema inmune de la mucosa. Bueno, ya estamos terminando con el primer trial de nefropatía por IgA a nivel de las mucosas, que es en el intestino. ¿Sí? Que la droga que se utiliza para este fin es la budesonida. La budesonida, a razón de 16 miligramos por día, una droga que viene de Suecia, que sabemos que se usa para el asma,
y se usa también para la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, en forma micronizada, tomándola por boca en cápsulas de 4 miligramos, se toman 4 comprimidos por día todos los días, a lo largo de todo un año, después se suspende y tiene un efecto prolongado en el cual se disminuye la inmunogenicidad del sistema inmune a nivel de la mucosa intestinal, por lo tanto, la cantidad de IgA que va a haber acá va a estar hiporreactivo el sistema inmune a que las células B fabriquen mucha IgA, y eso va a permitir que haya menor leaking o menor pasaje de IgA a la circulación, y por lo tanto va a haber va a haber una mayor protección del riñón respecto a la nefropatía por IgA. Otra de las cosas que les quería comentar es el tema de la vía del complemento, le dijimos antes que tenía que ver. Bueno, ya hay drogas que tratamos de utilizar, y hay 2 protocolos en Argentina que estamos usándolos. Uno que es el iptacopan, que se está utilizando para, perdón, que el iptacopan es una molécula que se inhibe al factor D. El factor D normalmente activa al factor B. Y el factor B es la convertasa que después va a transformar en la vía alterna del complemento la formación del complejo C3-BBB, que es la que va a terminar activando el C3 al C5, el complejo de ataque. Entonces, una de las vías para tratar la nefropatía por IgA podría ser bloqueando al factor D. Este protocolo que se llama CLNP 023, ya en Argentina lo estamos terminando y estamos trabajando con otras partes del mundo. Y otra molécula es la OMS 721, que va a venir a Argentina ahora a mitad de año, que sirve para inactivar a la vía de las lectinas, ¿sí? Entonces, de esta manera no se activaría la vía de lectinas, y por lo tanto sería otra forma en la cual uno podría regular la activación de la vía alterna de complemento. Otra puede ser bloquear a las moléculas April y BAFF, ¿sí? Bueno, para esto tenemos hay varias moléculas que trabajan en el tema, pero bueno, están todas en investigación. Puede ser el tacitep, el ebelimumab. Entonces, fíjense que, para resumir, tenemos varios lugares en los cuales intervenir para poder tratar de inhibir la activación de la nefropatía por IgA. Una puede ser a través de la budesonida, a nivel de la mucosa intestinal. Otra puede ser a través de los inhibidores que estimulan el switching de IgG a IgA, las moléculas BAFF y April. Otro puede ser inhibir la formación de inmunocomplejos. Otra puede ser a través que la molécula esta de BAFF-April también actúe en este nivel. Otro puede ser inhibiendo el sistema renina-angiotensina de aldosterona y a la endotelina, como puede ser el esparsentan, que en Argentina estamos trabajando con esta droga también, en trabajo de investigación. Otra puede ser los corticoides, sí, que en forma mucho más inespecífica. Otra puede ser la hidroxicloroquina, que activaría inhibiendo los receptores tipo TOL. Entonces, la vía T independiente que les comenté al comienzo, que estimulaba el pasaje de IgA hipogalactosilada a la vía circulatoria, estaría inhibida. Y lo que le dije de la vía del complemento, uno podría hacer el OMS 172, que es para inhibir a la MASP2, que tiene que ver con la vía de las lectinas, o para el inhibidor de la vía clásica es el iptacopan, que inhibiría esta fase. Entonces, recuerden, ya terminamos, cuando hablamos de nefropatía por IgA, que lo que nosotros tratamos de tener en cuenta es que lo que empieza acá a tener importancia es la vía de las lectinas, la vía del complemento, pero básicamente recuerden esto, ¿no? Que, a ver, estoy buscando acá la forma de... Lo importante de esto es que tiene que ver con esto, es que todo comienza en la mucosa intestinal o en la mucosa respiratoria.